Volvemos con el tema que ha concitado obviamente la preocupación, la discusión en materia de política y también económica. ¿En qué consiste el proyecto de ley de retiro del 10% anunciado ayer por el gobierno, por el presidente Piñera, para despejar muchas dudas? Estamos con el subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber. Subsecretario, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo le va? Hola Andrés, muy bien, muchas gracias, un gusto saludarte. Subsecretario, a ver, lo primero es una pregunta política y que es lo que se hacen muchos. ¿Por qué demoraron tanto? ¿Por qué estirar tanto el elástico? Como decía hoy día en el diario La Segunda, se juega con el concepto de estirar el elástico. ¿Por qué, subsecretario? Bueno, Andrés, lo primero es que el gobierno tiene su responsabilidad constitucional y política de tomar decisiones y de actuar, ¿no? Muchos señalan, mire, que el gobierno debió haber llegado antes, tiene que hacerlo de esta manera o de esta otra, pero el gobierno actúa, ¿ah? Y es su deber gobernar. Y en ese contexto, Andrés, es que tomamos la decisión ahora, y el presidente así lo anunció el día de ayer, de presentar un proyecto de retiro y recuperación de las pensiones de los chilenos. Y lo hacemos modificando un proyecto que a nuestro juicio era malo en forma y fondo. Y era malo en forma porque pasaba por arriba de las atribuciones constitucionales del Ejecutivo, y era malo en fondo porque finalmente dejaba a los chilenos sin recursos para sus pensiones. Es decir, le decía, miren, rásquese con sus propias uñas para responder a la contingencia, pero no importa lo que pase hacia el futuro. Y modificamos eso, Andrés. ¿Y cómo lo modificamos? Primero, transformamos un proyecto que es inconstitucional en constitucional, porque lo presenta el Ejecutivo. Luego, el otro proyecto dañaba las pensiones, nosotros estamos presentando un plan de recuperación 1+1. ¿Qué significa eso? Que un 1% de cotización adicional lo agrega el empleador, y por sobre eso, en forma espejo, el Estado pone un 1% adicional. Entremos en ese punto justamente de este 1+1 que menciona usted. De acuerdo a la oposición, recién conversaba con el diputado Daniel Núñez, escuchamos declaraciones de la presidenta del Senado. Se habla de una reforma previsional encubierta. ¿Cómo ve usted esa crítica? Nosotros, y siempre lo hemos planteado, Andrés, siempre la disposición de este gobierno es mejorar las pensiones de los chilenos. Y en el marco del retiro del 10%, lo que estaba haciendo el proyecto de la oposición es decir, mire, saque los fondos hoy día, pero la realidad es que, Andrés, 3 millones de personas están con 0 pesos en sus cuentas. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo nos hacemos cargo de eso pensando en mejorar las pensiones en el largo plazo? Y por eso lo que hacemos es decir, mire, avancemos en esta dirección. Con un 1% de cotización a cargo del empleador, esto es importante, no es del cotizante, es del empleador, y adicionalmente el Estado se va a poner en forma espejo con otro 1% para poder complementar esto. Esto, en el mediano o largo plazo, Andrés, significa que nosotros buscamos un mejoramiento de las pensiones de cerca de un 20%, de hasta un 20%. Y esto es importante porque estos recursos van a las cuentas individuales de ¿Es un las recurso personas. permanente, un alza permanente, perdón, subsecretario? Y también, ¿qué pasa con los trabajadores independientes? Al final, el Estado, ¿cómo calcula cuánto le pone a ese trabajador independiente? Porque imagino que también están incluidos. Están incluidos los trabajadores independientes, efectivamente. Recordemos que aquellos trabajadores independientes hoy día están obligados a cotizar, ¿no? Entonces, los trabajadores independientes que cotizan, bueno, el Estado también va a poner ese 1% adicional con un tope de 0,3 UF. Y estos recursos, Andrés, van a las cuentas individuales. ¿Y por qué van a las cuentas individuales? Porque hemos escuchado ampliamente a la ciudadanía. La ciudadanía lo que quiere es que los recursos generados con el esfuerzo de su trabajo durante muchos años sean para ellos. Si algo ha dejado los retiros en estos meses en que ha funcionado esta medida, es que la gente se ha dado cuenta que los fondos están, que son de ellos, están disponibles y que pueden utilizarlos en el corto plazo. Lo que nosotros hacemos es decir, mire, disponibilicemos estos recursos, pero también miremos el largo plazo. Pero además, Andrés, algo que es muy importante de este proyecto, es que es una tercera mejora, no solamente que es constitucional, no solamente se hace cargo de las pensiones en el largo plazo, también se hace cargo de 3 millones de personas, de cotizantes que hasta la fecha tienen 0 pesos en sus cuentas como consecuencia del retiro 1 y 2. Y para ellos, nosotros estamos poniendo un bono de 200.000 pesos a cada uno de ellos que va a ir directamente a sus cuentas en la cotización. Subsecretario, esta discusión, por ejemplo, el 1+1 o este aumento de 2% en cotización, se da en medio también de una discusión de la reforma a pensiones. Esto a la larga va a redundar, subsecretario, en que la cotización va a llegar a un 18%, o sea, el 6%, ahí se va a ver cómo se reparte, más este 2%.
Bueno, el presidente Piñera, Andrés, ha sido muy claro ayer y ha hecho una invitación abierta, amplia al diálogo de Chile Vamos y de la oposición para poder avanzar en una reforma de pensiones. Sabemos que hoy día hay una discusión que está en el seno del Congreso. Hoy día está en la Comisión de Hacienda del Senado. Y parte de las disputas que hemos tenido allí es, bueno, ¿dónde van los 6 puntos? ¿No? La oposición dice, mire, que los 6 puntos vayan a reparto. Nosotros hemos dicho que nos parece razonable que 3 puntos vayan a las cuentas individuales y que 3 puntos vayan solidariamente a mejorar las pensiones de quienes más lo necesitan. Y por lo tanto, Andrés, en el marco de ese llamado que hace el presidente a generar un diálogo fecundo, a poder conversar entre las distintas partes, es que vamos a ver finalmente cómo avanza esto. Por lo tanto, estos 2 puntos que nosotros estamos proponiendo podrán estar en el contexto de estos 6, podrán sumarse, pero va a depender, Andrés... No hay una decisión ahora de la moneda. Esa discusión. ¿Perdón? No hay una decisión ahora de la moneda si es que va a aumenta un 18 o queda en un 16 definitivamente con este 2% adicional. Nuestra decisión hoy día es que vamos a avanzar en este 1+1 y esto es lo que el proyecto que estamos poniendo sobre la mesa, que dicho sea de paso, Andrés, hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas a aprobarlo con la mayor celeridad posible, porque la verdad sea dicha, este es el único proyecto viable, Andrés. El otro proyecto es un proyecto, a nuestro juicio, inconstitucional. Y si nosotros realmente queremos que estos recursos vayan rápido a la ciudadanía, pero que además paguemos el bono de 200.000 pesos a aquellas personas que tienen 0 pesos en sus cuentas, es que tenemos que avanzar con la mayor celeridad en el Congreso para que ojalá estos recursos estén disponibles para todos los cotizantes durante el mes de mayo. Subsecretario, también explicar bien lo que sucede con este bono de 200.000 pesos para quienes sacaron toda su plata de la cuenta de FP, 3 millones de personas. Importante recalcar, y ahí está la crítica de la oposición, de que este dinero va a ir a la cuenta personal, la cuenta individual de la AFP, no va a ir a una cuenta bancaria, no va a ir a la cuenta vista. ¿Por qué, si han habido tantas críticas respecto a esa fórmula, no se accede finalmente a que vaya directamente a una cuenta bancaria y sí se accede o la decisión del gobierno es que vaya a una cuenta individual de una AFP? Bueno, lo primero es que las personas que han retirado durante el primer retiro y el segundo retiro, muchas de ellas se quedaron sin fondos, ¿no? Hasta el momento son cerca de 3 millones de personas que en algún momento llegaron a tener 0 pesos en sus cuentas y nosotros creemos de toda justicia que esas personas puedan tener una bonificación. Dicho sea de paso, el proyecto que avanzó en el Congreso es un proyecto que no entregaba ninguna solución a estas 3 millones de personas que estaban con 0 pesos. ¿Y qué significa en la práctica? Que si ese proyecto llegara a promulgarse, cuestión que por supuesto nosotros no queremos, íbamos a tener a 3 millones de personas haciendo filas en las AFP pidiendo sus recursos que no iban a estar. Por eso es que nosotros de justicia estamos actuando para que estas personas tengan estos 200.000 pesos. ¿Y por qué a las cuentas individuales? Porque nosotros creemos en la libertad de las personas y si esas personas quieren dejar esos recursos para su pensión, bienvenido sea. Y si quieren retirarlo, bienvenido sea también. ¿Lo pueden sacar de la misma forma con que retiraron el primer y segundo retiro, por ejemplo? Exactamente, y va a ser una decisión de las personas. Si ellos quieren dejar esos recursos para sus pensiones, así será. Y si ellos quieren retirarlo, también podrán hacerlo. ¿Por qué todavía no se ingresa el proyecto al Congreso, subsecretario? Es un proyecto que tiene muchas aristas, Andrés. ¿Ya? Nosotros hemos trabajado muy intensamente durante todo el fin de semana con los equipos técnicos y estamos afinando los últimos detalles, pero nuestra convicción, Andrés, es que este proyecto se ingrese el día de hoy para que tengamos una tramitación lo antes posible, ojalá a partir de mañana, y que permita una aprobación rápida, porque nuevamente, Andrés, el único proyecto que entrega una solución concreta a la ciudadanía con el retiro de los fondos, que son los mismos topes que están establecidos en el otro proyecto, es decir, 150 UF por arriba y 35 UF hacia abajo, pero que además es constitucional y que entrega un bono de 200.000 pesos a aquellas personas que tienen 0 pesos en sus cuentas, es el proyecto que el Ejecutivo está poniendo sobre la mesa y Chile Vamos está poniendo sobre la mesa. Subsecretario, estamos a puertas, ya va a venir, de acuerdo a la forma, obviamente, que se decía en el Congreso, un tercer retiro. Estamos hablando de que se está realizando un retiro en nuestro país cada 4 o 5 meses. 30 de julio el primero, finales de diciembre el siguiente, ahora seguramente mayo, abril el tercer retiro. Ya hoy día el candidato a la gobernación por la región metropolitana, Pablo Maltés, esposo, pareja de la diputada Pamela Giles, anunció un cuarto retiro de los fondos previsionales. ¿Cómo están trabajando ustedes esta reforma tributaria, por ejemplo, que convocó la presidenta del Senado para evitar un cuarto retiro, justamente que el Estado pueda rápidamente recaudar plata para ir en ayuda de esas personas?
¿Cuánto han avanzado en esa propuesta, tomando en consideración, subsecretario, que ya la propuesta o la idea de un cuarto retiro ya fue planteada hoy día directamente? Bueno, lo primero es que el presidente de la República, Andrés Sebastián Piñera, ha hecho un llamado a un acuerdo amplio, incluyendo no solamente gasto, hoy día estamos en una decisión de gasto, es decir, cómo las ayudas llegan directamente a los chilenos, sino que también una discusión sobre los ingresos, ¿no? Los impuestos, las cargas tributarias. Las discusiones siempre sobre tributos son discusiones que requieren mucha evidencia sobre la mesa y que típicamente toman más tiempo de lo que la ciudadanía Pero hoy día los tiempos requiere apremian, si no va a venir un cuarto para retiro entregar seguro. unas soluciones. Pero lo que nosotros estamos diciendo, Andrés, es que tanto en la reforma de pensiones como el proyecto de retiro y recuperación que estamos nosotros discutiendo, como todas las ayudas sociales que hoy día estamos llegando a cerca de 15 millones de chilenos, Andrés, están financiadas hoy día. Y la disposición del presidente de la República, de Chile Vamos, de la coalición, es poder discutir también respecto de tributos pensando en el largo plazo. Y así lo haremos. Pero también, Andrés, y algo que es muy importante, es que la vacunación avanza a pie firme. Y todos los organismos internacionales han señalado que la expectativa de crecimiento y desarrollo para nuestro país es más alta hoy de lo que era hace algunos meses atrás. Por lo tanto, nosotros vemos con optimismo lo que va a pasar el segundo semestre. Hemos conocido hoy día noticias de salida de cuarentena de algunas comunas y esto va a seguir avanzando. Por lo Pero tanto, imagino que habrá un plan la B, recuperación subsecretario. económica. ¿Perdón, Andrés? Me imagino que habrá un plan B, en el caso que uno nunca quisiera que esa situación no ocurriera, que mejorar las condiciones sanitarias, pero en caso de que no ocurra y se plantea nuevamente un cuarto retiro y empieza a suceder lo mismo que sucedió con el tercero, con el segundo, empieza a ganar adhesión en el Congreso, ¿cuál es el plan B? Nosotros, Andrés, siempre tenemos plan A, plan B y plan C. Siempre estamos evaluando cuáles son las ayudas sociales y lo hacemos con mucha humildad, Andrés, ver qué es lo que estamos haciendo bien y cómo están llegando esos recursos a los chilenos, pero también todo lo que podemos mejorar. Solo un ejemplo de esto, el ingreso familiar de emergencia. El primero que hicimos el año pasado llegó a cerca de 3 millones de personas. Hoy día, Andrés, estamos llegando y vamos a llegar a cerca de 13 millones de chilenos. Y eso ha sido precisamente mejorando nuestra política social, escuchando no solo a la clase política, sino que fundamentalmente a la ciudadanía, a las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, todo lo que tengamos que mejorar de nuestra política social, lo vamos a hacer. Y si tenemos que discutir sobre ingresos y sobre tributos o exenciones, por ejemplo, por supuesto que también lo vamos a hacer. Están todas las cartas sobre la mesa y nuestra disposición es a colaborar, a discutir abiertamente, ampliamente. Aquí no hay temas que estén vetados y por eso lo tenemos que hacer en conjunto, con diálogo y una mirada de futuro y responsabilidad. Subsecretario, otro punto que se me queda en el tintero muy importante tiene que ver con las rentas vitalicias. Explicar bien el trasfondo de esta medida porque es un cambio bien importante respecto a lo que se había aprobado en el Congreso, el proyecto que había sido despachado. ¿Por qué se hace ese cambio? ¿Por qué es tan importante explicar lo que significa una renta vitalicia? Y en el fondo la solución que está planteando la moneda es un préstamo del Estado, que al final se va a descontar en la pensión mes a mes, ¿no? Sí, lo que nosotros no podemos bajo ningún punto de vista, Andrés, es expropiar esos recursos de las rentas vitalicias y así estaba señalado de una u otra manera en el proyecto de la oposición. Nosotros lo que estamos haciendo por eso es que es el Estado el que va a otorgar un adelanto a los pensionados de rentas vitalicias de hasta un 10% de su reserva técnica con un tope de 100 UF, ¿bien? Y luego esto se va a descontar con un tope máximo del 10% de renta vitalicia hasta enterar el monto total del anticipo. Todo esto lo vamos a hacer a través del Servicio de Impuestos Internos para que sea de la manera más expedita posible, Andrés, y estos recursos lleguen en tiempo y con justicia a quienes quieren hacer uso de estos fondos. Sí, en el fondo aquí, y también lo que peligraba su secretario para explicar bien este tema, porque la renta vitalicia no es lo mismo que un retiro programado, las platas ya no están en la AFP, están en una aseguradora, es que no solamente se corría el peligro, lo que han dicho muchos expertos, de que se vaya al TC, o de que ya obviamente el gobierno fue al TC, el peligro no solamente está en el TC, puede estar incluso en instancias internacionales, que claramente alguna empresa que no son las AFP, que son grandes aseguradoras o bancos de inversiones mundial, podrían ir, por ejemplo, al CIADI. Lo que usted plantea, Andrés, es totalmente correcto. Ese efectivamente es uno de los riesgos y por eso es que la redacción que nosotros proponemos es distinta y la solución es diferente. Y es por ello que es el Estado el que genera este anticipo vía Servicio de Impuestos Internos y luego es aquella persona que tiene la renta vitalicia va reincorporando estos recursos con un tope del 10%. Por lo tanto, así evitamos el riesgo
de inconstitucionalidad, pero por otro lado también una disputa internacional que evidentemente no le haría bien al país. Subsecretario de Hacienda Alejandro Weber, le agradecemos esta conversación, un tema álgido, un tema complejo que a muchos les cuesta entender, pero obviamente siempre es bueno poner la pelota al piso un poco en la jerga futbolera e intentar explicar un tema que es tan sensible. Subsecretario, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Andrés. Un fuerte abrazo. Chao, chao.